Terranova, Canadá, es el lugar que vio nacer a Donald Bruce Dingwell el 29 de junio de 1958, país en el que creció y comenzó su formación académica. En la Memorial University de Terranova estudió geología y geofísica y se graduó con honores en 1980, para más tarde obtener el grado de doctor en geología por la Universidad de Alberta en Canadá. Su estancia postdoctoral en el Carnegie Institute en Washington y en la Universidad de Toronto le abrió paso a la docencia en el área de la geofísica. En 1992 obtuvo la venia legendi en geoquímica. I went to university to study physics, and after about a year and a half, I went to the geology department to take an optional course. And I immediately fell in love with rocks and with geology and with mineralogy. And then I had to figure out a way to try and combine the two things. Entre sus múltiples nombramientos, el Dr. Dingwell fue director del Instituto de Mineralogía y Petrología en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, lugar donde fundó el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Ambiente y el Laboratorio de Vulcanología Experimental, único en su tipo en Alemania y de los mejores equipados del mundo, en el que realizan investigación y docencia, del que actualmente continúa como director. Donald Dingwell es un científico que desde sus inicios ha estudiado el fenómeno de las erupciones volcánicas, el movimiento del magma y el impacto de los sistemas volcánicos. Sus estudios han abierto el panorama de la vulcanología, geoquímica y petrología. My inspiration for being involved in these materials was very much based upon having samples of rocks in my hands. I was fascinated by volcanic rocks. I was especially fascinated by obsidian, by glassy volcanic rocks, and the idea that these things could be produced in nature is something that I've held my fascination for the last 35 years. Uno de los grandes vínculos del Dr. Donald Dingwell con nuestro país y la Universidad Nacional son los volcanes mexicanos Popocatépetl, Fuego de Colima y Chichón, los cuales ha estudiado junto a investigadores y estudiantes de la UNAM y de Alemania. Su trayectoria como funcionario y representante de diversas organizaciones lo han colocado como un importante promotor del intercambio académico y de la colaboración internacional. Fungió como secretario del Consejo Europeo de Investigación, durante el cual gestionó el Tratado Bilateral de Ciencia y Tecnología entre la Unión Europea y México. Fue presidente de la Unión Europea de Geociencias y director de la Academia Europea de Ciencias Exactas, donde también funge como vicepresidente. Actualmente está a cargo de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, de la cual también es miembro del Consejo Consultivo. Es miembro electo de la Academia de Ciencias Alemania, de la Academia Nacional Canadiense, la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras y de la Academia Alemana de Ciencia y Tecnología. Uno de los proyectos más importantes que ha realizado con México fue la puesta en marcha de la red de monitoreo de gases en el volcán Popocatépetl entre 2008 y 2011. Para él, es importante impulsar la colaboración y el intercambio académico-científico. Es por ello que ha promovido las estancias sabáticas en su laboratorio en Alemania y la cooperación mediante proyectos que incluyan a mexicanos y alemanes. I consider the cooperation and the collaboration between science in Mexico and science in the countries of the European Union to be hugely important. And we must go to Mexico, knowing the size and importance of Mexico in science, knowing the potential of its young people. And so it was my great honor to be here to explain the ERC, the European Research Council, to scientists in Mexico and at UNAM several years ago. Sus investigaciones lo colocan dentro de los expertos en geociencias más citados del mundo, con más de 450 artículos científicos. Ha sido editor de revistas especializadas y ha realizado publicaciones conjuntas con investigadores principalmente de la UNAM. It's a tremendous honor to be associated with my colleagues here in this formal way, and it's always been a tremendous pleasure to collaborate with them in past decades. Por su trayectoria de más de 30 años que refleja su talento y creatividad en la experimentación, su generosidad en la investigación y su empatía con los estudios volcánicos mexicanos, Donald Bruce Dingwell recibe el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.